Saludos queridos hermanos y amigos de este canal Tú Puedes. Este es nuestro video número 12 en nuestra serie de Guerra Espiritual. Hoy continuamos, amados, con nuestro tema en el libro de Nehemías capítulo 3 y tal como compartíamos en el capítulo 11 de nuestra serie, estamos con Nehemías ya repartiendo espacios para la reconstrucción del muro. Y habíamos visto que los primeros en iniciar, los que comenzaron con el primer tramo, fueron los sacerdotes. Y dijimos cómo debe ser. Y ellos comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. Y citábamos ahí a Juan 3, capítulo 9, que dice que Jesús es la puerta, en un contexto en donde habla justamente acerca de el redil y las ovejas. Luego, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una repartición del trabajo. Como bien vimos a Jesús eligiendo a 12, vimos repartiendo dones, vimos repartiendo oficios. Lo vimos en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, trayendo dones para los hombres, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Quiere decir, 5 ministerios que actúan juntos con un propósito para preparar a los santos para la obra del ministerio. Igualmente, vimos a Moisés en el desierto. Moisés tratando de hacer el trabajo solo. ¿Y qué encontramos? Que la recomendación fue una repartición del trabajo. Y que entonces Dios reparte dones, habilidades espirituales con las cuales nosotros operamos en el reino. Sin esas habilidades espirituales, que son fruto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, capítulo 1 del libro de los Hechos, Jesucristo recomienda a los discípulos no hacer nada sin que el Espíritu Santo esté en ellos. La pregunta es, ¿será esa una demanda, un requisito para la iglesia de hoy también? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la obra no es nuestra. La obra es de Dios, la obra es de Cristo. Es Dios el que quiere y Jesús fue el que dijo, yo edificaré mi iglesia. Con lo cual nos da a entender que si nosotros vamos a mover un brazo, debemos dejar que sea el Espíritu que nos diga cuál y cuándo. Y así saldrán las cosas mejor. Más bien, así saldrán las cosas. Encontramos aquí entonces un versículo muy bueno. Y este está en el versículo 28 del capítulo 3. Dice, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Yo quisiera decir que a cada persona que le quedaba un tramo de muro destruido, arruinado, derribado, tenía responsabilidad sobre esa porción del muro. En otras palabras, a ti te toca restaurar en tu casa. A ti te toca levantar el muro de separación entre lo mundano y lo santo. Como dice Ezequiel 42:20.
El muro es para separación entre el santuario y lo profano. Entonces, a cada casa, nosotros lo vamos a ver aquí, desde el versículo 2, después de que los sacerdotes iniciaron restaurando la puerta de las ovejas. Comenzaron entonces a edificar Zacur, hijo de Imri. Luego los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Junto a ellos restauró Meremot. Y así va uno tras otro, restaurando porciones. De tal manera que en la unidad del trabajo de muchos, el muro se pudo construir en un tiempo récord. Dice la Biblia en 52 días. El trabajo se acorta. El trabajo se hace muchísimo más fácil para la individualidad. O sea, a cada uno le toca una porción menor, lo que quiere decir que se adecua más a nuestras habilidades y potencialidades. Vamos a ver que algunos edificaron un tramo más grande. Y vemos en el versículo 28, en el versículo 27, que los tecoitas restauraron otro tramo. Ese otro tramo significa que estos tecoitas que tenían una tarea tan especial de lidiar con las cosas más santas, a ellos les tocó reconstruir, pero terminaron y siguieron inmediatamente con ese entusiasmo, siguieron reconstruyendo el muro que para ellos como que para nadie más tendría una importancia especial, porque ellos son el pueblo santo y ellos manejaban esas cosas más santas. ¿Qué puntito oscuro aparece aquí entre los tecoitas? Bueno, dice el versículo 5. E inmediato a los hijos de al lugar que restauró Sadoc, hijo de Baana, restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra. Y dice muy especialmente el texto aquí, de su Señor. Los grandes de entre los tecoitas no quisieron bajar el lomo para servir a su Señor. Sin embargo, su Señor, el de ellos y nuestro, abandonó, se despojó de su lugar de gloria. Eso dice Filipenses capítulo 2. No tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando el esquema, la figura de nosotros los hombres. Se vistió, permitan decirlo así, de nuestra bajeza, de nuestra inmundicia, para venir a servirnos. Y él dijo, yo no estoy entre ustedes como el que va a ser servido, sino como el que va a servir. Jesús se puso en las manos de su Padre, de su Dios, para servir. Jesús dijo, yo hago siempre la voluntad de mi Padre. ¿Y qué ocurre cuando el hombre crece, cuando el hombre se destaca? Que junto con esa elevación viene entonces también la altanería, la altivez de espíritu. Y dice el proverbista, antes de la caída es la altivez de espíritu. Cuando el espíritu se hace altivo, entonces dice que el Señor nos mira de lejos. Es bien bueno notar en
lo que el escritor se prestó para decir que los plateros, los perfumeros, la gente que se dedicaba a cosas que no tenían nada que ver, amados, con el asunto de poner, llamémosle en el lenguaje de hoy, de hacer trabajos de albañilería, de coger cemento, tierra, arena y mezclar y poner allí y sumar para hacer un muro, una pared. Esa gente no estaba acostumbrada a eso. El platero y el perfumista, el joyero, son gente que trabajan con detalles, ¿verdad? Especialmente me gusta la idea de ese perfumista, ¿verdad? Oloroso, que siempre sale con el olor del perfume con el que trabaja. De repente se metió allí a sudar con la gente sudada. ¿A hacer qué? A restaurar en el frente de su casa, a restaurar el muro, a restaurar los muros de su ciudad. Lo que quiere decir que el estado de nuestra ciudad nos pertenece a todos. ¿Por qué es que del total solo una pequeña porción baja el lomo? ¿Por qué es que solo una pequeña porción en las iglesias asume responsabilidad? Cuando llamamos a la oración, cuando llamamos a la evangelización, ¿cuántos acuden? Y cuando preguntamos cuántos quieren hacer algo en la iglesia, cuántos quieren trabajar, cuántos quieren servir al Señor, ¿qué vemos? El 100% de las manos se levantan. Pero cuando viene la acción, cuando hay que poner en práctica, entonces aparecen muy pocos. Afortunadamente, siempre habrán gente como los tecoitas que están dispuestos a hacer el tramo suyo y el de otros. El problema es que si llevamos esto al mundo espiritual como estamos haciendo, estamos hablando, amados, como dice la Escritura muy claramente, la salvación es individual. Pero de igual manera, cuando hablamos en el mundo espiritual, si nosotros hacemos de nuestra casa, del ámbito nuestro, hacemos un espacio dañino, nocivo, contaminado, todo lo que está ahí va a tomar esa contaminación y nosotros aspiramos a tener hijos sanos. Nosotros aspiramos más allá a que nuestros hijos también compartan con nosotros el cielo. Y si de verdad nosotros hoy somos santos y peregrinos en este mundo, nosotros también estamos llamados, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, justamente en el capítulo 7, cuando habla de la mujer, dice, tú sabes que tú santificas a tus hijos. Nosotros los padres creamos un espacio como santos de santificación, al menos digamos posicional, en donde nuestros hijos viven en nuestras casas que se debe vivir como santamente. En la medida en que nuestro espacio es santo, nuestros hijos podrían no ser santos, pero estar en espacio santo. Y podría darse entonces lo que dice Pablo en los inicios de las cartas a los Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y es eso lo que obliga el texto de Nehemías. Cada familia tiene que procurar su espacio de santidad, porque nosotros hemos sido santificados, nuestras casas tienen que ser santas. Amados, y si nuestras casas han de ser santas, ¿cómo han de ser nuestras iglesias? Si nuestras casas son santas, nosotros somos los que ponemos las normas en nuestras casas. En nuestra casa no puede venir nadie a contaminar, ¿no? Nosotros hemos de establecer claramente a nuestros amigos, a nuestros familiares que llegan a nuestras casas y nos conocieron de impíos, saben cómo éramos y llegan a nuestra casa y de repente, ¿qué van a hacer? Lo acostumbrado. Me encanta una historia que les comparto de un amigo
amigo de un amigo mío, ¿verdad? Que eran compañeros de bebida. Y él siempre venía en los diciembres y llamaba a su amigo, estoy aquí. Y de ahí comenzaban las farras, a beber. Y entonces en esa época había un cantante puertorriqueño que había popularizado una canción que decía, ¿qué hago aquí? Y entonces cuando ese amigo llegó, llamó a ese amigo mío, hermano en la fe, y le dijo, mira, ya estoy aquí y vamos a lo que hacemos siempre, ¿verdad? Y para que celebremos y pongamos y rayemos ese disco de ¿qué hago aquí? Y entonces dijo, mira, a la verdad que me lleno de gozo de saber que llegaste, pero ya yo no necesito poner ese disco porque ya yo sé qué hago aquí. Ya yo tengo a Cristo como mi Señor, sé lo que me toca y sé para dónde voy. Es eso lo que nosotros sabemos. Estos hombres que vivieron 142 años en ruina, que Nehemías le llama oprobio. Dirá Nehemías eso solamente por las piedras tiradas en el piso que le estorbaron a su cabalgadura caminar de un lugar a otro. No podía pasar su cabalgadura, el movimiento a aquello sobre lo cual él estaba montado le estaba prohibido. Si esas cosas no les perturbaron por 142 años, ¿qué celebramos? Que vino el día en que alguien dijo, no podemos seguir así. No podemos seguir en oprobio. El oprobio, obviamente, no son las piedras. El oprobio es el estado espiritual de la ciudad. El oprobio es la oscuridad en que vivimos los que somos luz. Por eso fue que Jesús dijo, tu luz no se puede volver tiniebla. Tu sal no puede perder su sabor. La sal es para salar. La sal también es para prevenir la corrupción. ¿Y qué pasa si nuestra sal ya no previene la corrupción? Entonces, como los drogadictos necesitan más droga, necesitas más sal. Y necesitas más sal. Y más sal, y más sal, y más sal. Pero ya la sal no sana. Jesús dijo, ahora todo lo que le toque es ser echada al camino para que sea pisada, hollada por los hombres. Por eso, amados, muchas veces vimos al pueblo de Dios, el pueblo llamado a gobernar, siendo gobernado. El pueblo llamado a disfrutar de las cosas de Dios, viviendo en cuevas. Y los enemigos de Dios disfrutando aún de las cosas que ellos sembraban. Ellos las sembraban y el enemigo la cosechaba. Ese no puede ser el estilo en que viva la iglesia de Cristo. En otras palabras, eso no puede ser la forma y el estilo en que tú y yo vivamos. Lo dejamos ahí en este capítulo 12, en esta lección número 12. Y espero que compartas con tus amigos, con tu familia este espacio y que te suscribas para que cuando produzcamos un nuevo video, el número 13, también lo recibas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tú puedes.